El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 19. La vida excesivamente ocupada es muy perjudicial para la salud eterna. Llevar una vida excesivamente ocupada es poco menos perjudicial para la salud que la vida ociosa. Las ocupaciones del siglo, según explicación del Evangelio, son como las espinas que ahogan el buen grano. Impiden que se practique el bien, o por lo menos motivan que se haga mal. Se trata de llenar los deberes de cristiano, de frecuentar los sacramentos, de poner en orden la conciencia por medio de las disposiciones necesarias para la confesión y la comunión, de dedicar algunos días, algunas horas a estas preparaciones y aún de asistir al sacrificio de la misa. No hay tiempo para esto. 1000 negocios se sustituyen los unos a los otros y se encadenan de continuo. Apenas se sale de uno que ya se entra en otros. Es un círculo de ocupaciones, de tal modo enlazadas que no se ve jamás el término. Esa es la astucia que con demasiado éxito emplea el demonio para tener como en sus redes a tantas personas de mundo, a tantos hombres públicos, a tantos hombres ávidos y hasta codiciosos de beneficios, y a tantos hombres con la cabeza llena de sistemas y de quimeras. Se hallan en el estado en que Faraón había reducido a los israelitas cuando querían ofrecer sacrificios al Señor. Este príncipe impío les había sobrecargado de trabajo a fin de quitarles el descanso y, si hubiese sido posible, hasta la libertad de pensar en hacer bien. Así es como las ocupaciones y la solicitud por las cosas temporales son otros tantos lazos que apegan a la tierra a los hijos del siglo, que les hace perder hasta el menor recuerdo de los bienes celestiales. Todo sentimiento de cristianismo, toda atención al fin, por el cual deberían trabajar sin descanso, se sirven de Dios, dice San Agustín, y gozan del mundo. Y por una aberración monstruosa, convierten al fin en medios y los medios en fin. Supongamos ahora que una vida excesivamente ocupada no vaya siempre acompañada de tan extraño desorden y que haya sus momentos destinados a algunos ejercicios cristianos. ¿Cómo se practican estos ejercicios? ¿Dónde está vuestro tesoro?, dice Jesucristo. Allí está también vuestro corazón. Es decir, que allí donde está lo que nosotros estimamos y lo que amamos, allí se refieren siempre nuestros pensamientos y nuestras afecciones. En efecto, si un hombre sobrecargado de multiplicados negocios que le interesan quiere llenar alguna de las obligaciones de cristiano, ¿de qué manera lo hará? El cúmulo de pensamientos que se remueven tumultuosamente en su espíritu y los diversos movimientos que agitan su corazón no se aquietan a la primera señal de la voluntad. Este ruido y ese rumor interior no le dejan y no puede desembarazarse de ellos, así como no puede separarse de sí mismo. Ora lea, pues, algún libro de piedad, ora rece algunas oraciones, ora oiga la divina palabra, o bien asista al sacrificio de nuestros altares, o bien procure prepararse para recibir los sacramentos en el tiempo prescrito por la Iglesia. Su atención se descarría al instante, o más bien queda absorbida por otros objetos, cuya impresión está más profundamente grabada en su imaginación. Su cuerpo está presente a esas obras de cristiano, pero su espíritu se halla en otra parte. Son estas disposiciones propias para recibir la luz y la fuerza desde lo alto
sin lo cual nada podemos todos, ¿cuántos somos? ¿Es este el estado de una alma a quien el Señor se digne hacer oír su voz? El Señor no habita en el tumulto. No hablará esa alma en medio de tanto ruido. Obrará con respecto a ella, como obraríamos nosotros respecto de un hombre que pensase en todo menos en lo que debería decirnos. Pero aun cuando el Señor hablase, su voz no sería escuchada. Esta voz se compara, en las santas letras, al ligero soplo de un céfiro, que sopla apaciblemente y que solo se percibe en la calma, y que no se hace sensible en una mar tempestuosa, como es el alma agitada por las inquietudes del siglo. Leemos en el libro 3 de los Reyes que el profeta Elías se retiró en la cima de una lejana montaña, cuando los hijos de Israel hubieron violado la ley de Dios, destruido sus altares y asesinado a sus ministros. El profeta, en vista de tantos crímenes, se humilló, se juzgó culpable y temió que Dios dejase de comunicarse con él. Yo no soy mejor que este pueblo, decía, con toda la amargura de su corazón. Estos motivos le condujeron a la soledad, en que dirigiéndose fervorosamente al Señor, le conjuró de sostenerle siempre de su gracia. Sus súplicas fueron oídas, pero ¿bajo qué figura el Espíritu de Dios se hizo sentir en él? Un viento impetuoso se levantó muy luego en los aires, trastornó las montañas, arrancó los árboles, rompió las peñas, y el Espíritu del Señor no estaba allí. A tan impetuoso huracán sucedieron horribles torbellinos, formados por el tenaz combate de las nubes, y el Espíritu del Señor tampoco estaba allí. El rayo brilló muy luego, y el estallido retumbó en todos los lugares del alrededor, y el Espíritu del Señor tampoco estaba allí. Por fin, después de tan deshecha tormenta que llevaba el terror y el espanto por todas partes, el apacible soplo de un céfiro se dejó sentir en la llanura. Llegó poco a poco, hasta que Elías, y aquí reconoció la voz del Señor que le hablaba. He aquí el símbolo de la gracia, cuyo atractivo se insinúa ordinariamente en el alma de un modo casi insensible, y que exige toda atención para ser notada y puesta en obra. Los embarazos de esta llenan la cabeza. ¿Son compatibles con ese recogimiento? Lectura 20. Remedios contra la vida muy ocupada. Lo que hemos dicho para remediar la vida ociosa puede convenir también a la vida excesivamente ocupada, porque la única diferencia que hay entre una y otra consiste en que la primera deja transcurrir en vano el tiempo y que ésta lo emplea por completo a cosas frívolas, en comparación de las que miran a la salvación. Las ocupaciones de los niños las llamamos bagatelas, y Dios, a su vez, trata de bagatelas lo que los hombres llaman negocios. Es necesario que el cristiano cargado de ocupaciones considere las 3 claves de excesos que puede cometer y que se preserve de ello de cualquier modo que sea. La primera clase se halla en la multitud, la segunda en la calidad y la tercera en el fin. Primero, tal vez vos mismo os formáis tantas ocupaciones, cuyo número excede al de las estrellas del cielo, según expresión de un profeta.
disminuid ese número de embarazos, si queréis dar lugar a que la gracia del Señor os ilustre con su luz divina para conocer los caminos del cielo. El Espíritu Santo no os dice que renunciéis a todas vuestras ocupaciones para adquirir la verdadera sabiduría, que consiste en conocer a Dios y los bienes y males eternos. Únicamente os prescribe disminuir el número. Es un grave error pretender que ciertas condiciones elevadas le dispensen de toda ocupación. Pero de otra parte, ¿en dónde está la prudencia sobrecargándose de negocios y quehaceres? ¿Cómo es posible, en este caso, fijar el entendimiento y el corazón en las cosas del cielo? Una fuente distribuida en 1000 canales distintos, ¿cómo puede salir con fuerza? Los mismos santos deben moderar sus funciones exteriores, por temor de que trabajando por la salvación de otro, no descuidase la suya propia. Me han colocado en los viñedos para guardarlos, dice el libro de los Cánticos, y no he guardado mi propia viña. Con mayoría de razón, pues, no debéis comprometeros en 1000 ocupaciones temporales, cuando debemos hablar de un proceso a un juez que se haya asediado por una multitud de clientes. Tememos que el cúmulo de negocios impedirá que fije la atención en el nuestro y que le falte tiempo para enterarse perfectamente. Más triste es aún para nosotros exponernos a que los cuidados y embarazos que nos abruman nos hagan alejar por el último de nuestros días los deberes de cristiano y a cumplirlos de corrida. Pero diréis, ¿mis ocupaciones nada tienen de criminal? Esto no basta, si de otra parte son excesivas. Las enfermedades del cuerpo no proceden siempre de la corrupción de la sangre. También las causa su superabundancia, que impide que circule por las venas y que deje de hacerse las funciones necesarias para la salud. Examinaréis, pues, entre vuestras ocupaciones, las que están de sobras, a fin de confiarlas a otro que lo merezca. Tomad el consejo que Jetro daba a Moisés, a este sabio y conductor del pueblo de Dios. Os consumís inútilmente, le decía Jetro, su suegro. Este trabajo es superior a vuestras fuerzas, y no podéis hacerlo vos solo. Escoged algunos hombres temerosos de Dios, que amen la justicia y la verdad. Encargad a unos de mandar 1000 hombres, a otros 100, a otros 10. Así la carga que os inunde será más ligera, repartida entre muchos. Si hacéis lo que os digo, cumpliréis los mandamientos de Dios y podréis hacer lo que os demanda. Y vos, hombre del siglo, ¿no tenéis una hora vuestra cada día? Estáis constantemente en acción, os atormentáis sin cesar y os aniquiláis con vanos esfuerzos, como el insecto que urde una tela inútil. La consecuencia de un negocio terminado es para vos el principio de otro más embrollado aún. El fruto de un feliz suceso es por vos el temor de no alcanzar otro. Os consumís inútilmente. Segundo, por lo que mira a la naturaleza y a la cualidad de las ocupaciones, hay que tener en cuenta que son muchos los negocios en que casi no es posible mezclarse sin cometer algún crimen. ¡Qué desgracia tan grande arrojarse en esa clase de negocios! ¡Cuán difícil es exponerse en peligros próximos de caer
sin dar en algún escollo y sin marchar después de precipicio en precipicio. Cuando nos hallamos embarcados en una empresa delicada, quiere salirse airoso de ello, cueste lo que costare. Si los medios lícitos no se creen suficientemente eficaces, se echa mano de los ilícitos. Si no se puede ganar un pleito por falta de derecho, se emplea el sofisma, la astucia, la trampa, hasta dejar abrumada de gastos y fuera de combate la parte contraria. Si no hay testigos, no se titubea en sobornarlos. Si el juez no se muestra favorable, se intentará corromperle y hacerle prevaricar a fuerza de solicitaciones y de presentes. Así es que un solo negocio mal planteado llega a ser un manantial de iniquidades. Tercero, es necesario considerar las ocupaciones en su fin. Vuestras ocupaciones, dice el profeta Isaías, serán consagradas al Señor, lo que se verifica cuando la justicia y la caridad las motivan. Los pintores que saben su oficio comienzan una figura por la cabeza y sobre esto dispone las proporciones con el resto. Imitad en algún modo esta conducta, es decir, que Dios sea como la cabeza de todos vuestros asuntos para que sea su norma. Entonces saldrán siempre bien, porque aun cuando perdáis en ello considerado temporalmente, ganaréis de seguro respecto de la eternidad. Ganaréis más que Saúl, que por haber obedecido a su padre, alcanzó la corona de Israel. Recordad con frecuencia que en esta baja tierra solo tenéis un negocio importante, que consiste en salvar vuestra alma, y que todos los otros, comparados con él, deben reputarse por nada. Os exhorto, hermanos míos, dice el apóstol San Pablo, a que procuréis vivir tranquilamente y a que os apliquéis en aquello que únicamente os interesa. Si salís airosos de este negocio único, la felicidad eterna será su precio. Si os sale mal, la desgracia eterna será su resultado infalible, aunque lleguéis por medio de las más inauditas conquistas a ser dueños del orbe entero. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Lectura 21. El sexto obstáculo para salvarse es el amor a los placeres. El más dulce atractivo para el corazón del hombre, el encanto más lisonjero, es el que le hace sentir el placer. ¿Cuánta debe ser, pues, la fuerza de la verdad para convencerle de que aquello que le es tan agradable y que tanto aprecia es un obstáculo para la felicidad que espera? Si el enemigo de nuestra dicha nos presentase su veneno, preparado con hiel, de seguro que nadie querría gustarlo. Pero como nos lo ofrece mezclado con una dulce bebida, es infinito el número de los imprudentes que caen en la trampa. Allí encuentran la muerte y la encuentran con placer. Sin embargo, no hablo aquí de un ardor brutal que arrastra placeres que se le parecen. No se ignora que la impureza, siendo el vicio que más ciega el entendimiento, el que más endurece el corazón y el que nos apoya más fuertemente a la tierra, es también el más común de los obstáculos para la salvación. Hemos dicho ya que, según opinión de un santo y sabio arzobispo, exceptuados los niños, son pocos los adultos que se salvan por falta de pureza. El obstáculo que atacamos en la presente lectura es la vida
afeminada y sensual de ciertas gentes del siglo, que parecen exceptuadas de esta ley general. El hombre ha nacido para el trabajo. Después de haberse entregado al sueño gran parte del día, pasan el resto en banquetes y orgías, en diversiones, visitas, conciertos, espectáculos y juegos, sin denegarse el menor de esta clase de placeres, que las diferentes horas del día apenas pueden cubrir. Este género de vida, que es un tejido de delicias, de lujo, de vanidades y de invenciones siempre sorprendentes para llamar la atención, les parece que es del todo inocente, y cualquiera que se atreva a condenar tal conducta es tratado como un salvaje excéntrico, melancólico, enemigo de la sociedad. Pero, si esas almas mundanas tienen razón en su plan de vida, dejará de tenerla el Espíritu Santo, Jesucristo, no habrá dicho la verdad y se equivocará el Evangelio, puesto que su vida es reprobada por ellos. Desgraciados, dice el profeta Amós, ricos de Sión, que vivís en la abundancia de todo, vosotros que Dios reserva para el día de la aflicción, que dormís en camas de marfil y que empleáis el tiempo destinado al sueño para satisfacer vuestra sensualidad, que coméis los más excelentes corderos y los becerros escogidos de entre todos los rebaños, que unís vuestras voces con los dulces acentos del arpa, que bebéis el vino a grandes copas y que os perfumáis con las más preciosas esencias. La sabiduría encarnada se expresa de este modo. Desgraciados de vosotros, porque ya sois consolados en este mundo. Desgraciados de vosotros, los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Desgraciados de vosotros, los que ahora reís, porque os veréis reducidos a llorar. Vosotros, hombres temerarios, he aquí lo que pensáis, he aquí lo que decís. ¿Qué mal hacemos proporcionándonos contentos, teniendo los medios para ello, en vivir según el siglo, cuando no estamos en clausura, en seguir las maneras del mundo, como hacen tantas personas honradas, en conformarnos con las costumbres de una condición cuyas diversiones, juegos y placeres son inseparables? ¿No es mucho en nuestro estado de no ser injustos ni voluptuosos? Pero sin demandaros si estáis ciertos de que este estado deje de ser criminal por sí mismo, Jesucristo os hace entender claramente que es una disposición para vuestra eterna pérdida. Desgraciados de vosotros, exclama muchas veces, desgraciados de vosotros. De otra parte, en la ley antigua, tan inferior a la nueva, el Espíritu Santo ha advertido que el infierno dilata sus abismos a fin de tragarse los insensatos, que por algunos años de placeres se preparan una eternidad de suplicios. La vida que lleváis, hombres del siglo, ¿no es parecida a la de estos insensatos? En una palabra, ¿es acaso Dios mismo, la sabiduría encarnada, que descendió del cielo para enseñarnos el camino de la salvación, el que se engaña sobre este punto? Si Dios no se engaña, ¿cómo puede engañarse? Resulta necesariamente que somos nosotros los que nos engañamos. Obrad por lo menos del modo que lo haríais cuando en un camino incierto se os advirtiese del peligro de extraviaros. Escucháis la voz del que os habla y seguís su consejo para llegar infaliblemente al término de vuestro viaje.
Fijad vuestra atención para comprender bien el peligro que os halláis, permitiéndoos todas las dulzuras y todas las delicias de la vida. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.